¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su sector, Nuestros Saberes, parte del noticiero Tejiendo Nuestra Historia, un noticiero real con ustedes, Diego Miranda. Son exactamente las 5:07 aquí en la ciudad de La Paz. Estamos también justamente está haciendo calor, la verdad, ha llovido hace un momento, pero ahora está haciendo calor. Quiero agradecerles a todos ustedes la presencia. Hoy tenemos un tema sumamente importante de que tocar y también tenemos un invitado que cuenta con amplia experiencia, no solamente teórica, sino también práctica con relación a este tema. El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de la lucha contra la corrupción en Bolivia. Vamos a ver temas relacionados al control social, al mismo tiempo a la lucha contra la corrupción, la ley 004, la ley 341. Vamos a ver cuáles son los principales limitantes que han existido en temas de participación y al mismo tiempo de control social y rendición pública de cuentas, entre otros. Para tal propósito nos acompaña Franco Morales. Él ha trabajado 7 años en el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, es abogado. Actualmente está cursando una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal. ¿Qué tal, Franco? Sin mayores preámbulos, ¿cómo estás? Bienvenido a este sector en Nuestros Saberes. Hola Diego, buenas tardes. Gracias por la invitación. Realmente es un tema muy importante el que vamos a abordar el día de hoy. Creo que es importante que se sepan o que se conozcan algunos elementos sobre esta temática. Bueno, pues vamos adelante, Diego. Muchas gracias, Franco. Vamos entrando quizás primero con la ley 341, la ley de control social y participación. Esta ley, como antecedente, quizás antes existía los comités de vigilancia y participación popular. Si bien esta ley de participación popular no contemplaba mucho el tema de cómo se organizaban o de cómo administraban la justicia en diferentes regiones y comunidades, tenía esta manera interesante de lo que vendría a ser la participación. En cuanto a los temas, el tema de comités de vigilancia, quizás lo más limitante o el principal factor o el principal problema ha sido este de que se centraba más en la representación. ¿Qué sucedía con la representación? Que era muy fácil que esta representación o este representante de determinada comunidad o determinado sector se pudiera corromper. Entonces, se ha implementado esta ley 341, donde ya hace un enfoque más participativo, más plural, donde ya toda la sociedad al mismo tiempo puede participar. ¿Nos podrías explicar de forma general, quizás, Franco, en qué consiste la 341 y cuál es lo que lo diferencia quizás de estos comités de vigilancia y de la ley de participación popular, por favor? A ver, antes de entrar a la 341, eh, creo que es importante hablar también sobre el porqué de la 341, ¿no? ¿Por qué se habla de participación y control social? Ya que tenemos que tomar dos elementos importantes de eso justamente, porque hablamos ahora de participación, por un lado, y el otro lado es el de control social. La ley aglutina ambos elementos, cosa que, como decías, en el tema de los comités de vigilancia, más se centraba en un tema de determinados grupos que eran parte de los que ejercían un determinado control, entre comillas, a las autoridades municipales, que básicamente eso funcionaba en los gobiernos municipales, ¿no? Los comités de vigilancia. Pero el problema ha sido que los comités de vigilancia eran muy susceptibles de ser, entre comillas también le vamos a poner, de ser muy tentados por las autoridades ejecutivas en su momento. ¿Por qué? Porque los comités de vigilancia eran elegidos en su mayoría por las autoridades ejecutivas, vale decir, los alcaldes municipales eran más amigos de los alcaldes municipales. Entonces, por ende, no había un adecuado control a la gestión como tal. Más era un apoyo, ¿no? Por un lado, que era justamente lo que necesitaban las autoridades municipales en su momento.
Entonces tú tenías como alcalde municipal, tenías el apoyo del comité de vigilancia, del representante o los representantes del comité de vigilancia, entonces tu accionar era mucho más sencillo, mucho más fácil como autoridad municipal. Entonces era fácil en algunos casos, no estoy diciendo en todos, obviamente no quiero desmerecer el trabajo que hayan hecho algunos comités de vigilancia, pero en su mayoría lo que hacían era volcarse al lado del Ejecutivo Municipal y bueno, pues eh, eso no era muy ético, por así decirlo, porque lo que debería hacer el comité de vigilancia era controlar la gestión. Pero eso era digamos, en un imaginario que debería funcionar así, pero no fue en su mayoría. Entonces, a raíz de eso, a raíz de todas esas situaciones que se dieron de esta naturaleza, es que se propone la ley de participación y control social. Pero vale también recordar un poquito que no es solamente el afán de cambiamos al comité de vigilancia y metemos un control social, ¿no? O sea, no suena tan, aunque suene más bien, aunque suene tan sencillo, no ha sido así. ¿A qué responde o a qué respondía el control social y por qué se insertó, digamos, o por qué cambió esa lógica? Es que el control social es parte de un programa nacional de transparencia. Ha sido parte de un programa nacional de transparencia en su momento y era parte de la transparencia en la gestión pública, el tema del control social. Entonces, era un elemento más para la gestión pública, para la transparencia en la gestión pública, el control social. Entonces, el hecho de que se haya creado la 341 de participación, la ley de participación y control social, responde más a la gestión pública transparente que en su momento se había planteado la Política Nacional de Transparencia. Entonces, como les repito nuevamente, era uno de los elementos de la transparencia el tema del control social. Para hacer eh, una remembranza de todo lo que ha sido en su momento la Política Nacional de Transparencia, uno de esos elementos, lo vuelvo a repetir, ha sido la participación y el control social. Otro de los elementos ha sido la rendición pública de cuentas, el otro el acceso a la información y el otro la ética pública. Entonces, los cuatro eran elementos muy importantes para, en su momento, una política nacional de transparencia, o sea, todo lo que se hablaba de transparencia. Y un elemento fundamental, hablando de la ley de la participación y control social, justamente ha sido la inserción de la ley de participación y control social. En su momento, cuando ha surgido la 341, lo que se pretendía era cambiar la monotonía que se tenía con los comités de vigilancia. El propósito mío, bueno, no es de echarle piedras a lo que han sido los comités de vigilancia. Obviamente han dado pie a todo lo que ha sido el control social, pero ha tenido sus, eh, sus errores concepcionales, vayamos a decirlo. Algo que el control social, la 341, ha querido cambiar en su momento, ¿no? En el momento de su inserción, pero con ciertos elementos, ¿no? Si bien la ley de participación y control social le da mayor amplitud a la sociedad civil de que pueda participar en la gestión, pero creo que en su momento no se ha podido aplicar como debería haberse aplicado. Es más, hasta el día de hoy, creo que la concepción de la participación y el control social todavía se sigue malinterpretando. Vale decir que se sigue manejando en la lógica de los comités de vigilancia al control social. No se ha podido en su momento eh, insertar adecuadamente la ley de participación y control social porque no se ha podido sacar de raíz ese pensamiento que tenía toda la población, que tiene toda la población con relación al manejo de la cosa pública. Es, Actualmente se cree que los comités de vigilancia siguen vigentes, pues solamente se le ha cambiado el nombre por participación y control social, cosa que no es así, ¿no? Lamentablemente, como les decía, no se ha podido dar a conocer efectivamente los alcances, los beneficios, las bondades, vayamos a decirlo, de esa ley en su momento.
Entonces, queda todavía mucho camino por recorrer en relación a la ley de participación y control social. Es un tema muy, muy interesante, pero lamentablemente tiene que haber el concurso tanto de las autoridades municipales como de los actores sociales, que son obviamente lo más importante con lo que respecta a esta norma. Entonces, pero de que es una herramienta que ayuda a transparentar la gestión, obviamente la es. Pero, como te digo, hay que trabajarla, hay que insertarla, reinsertarla adecuadamente, porque se han ido desviando algunos conceptos, se han ido desviando algunos elementos que son propios de esta norma y que tal vez por la idiosincrasia de algunas mm, sociedades o sectores todavía no se ha podido modificar lo que en su momento se quería dejar sin efecto, digamos, los comités de vigilancia. Existe, obviamente, la ley de participación y control social es un elemento muy importante, pero se sigue manejando bajo la lógica de los comités de vigilancia. Entonces, no se ha podido romper ese elemento, es decir, cómo realmente tiene que entrar la 341 para apoyar en lo que es a la transparencia y la gestión pública. Muchas gracias, Franco. Sí, es cierto. Yo creo que tú le has dado en el clavo en relación a que la lógica de los comités de vigilancia continúe manejándose con relación a lo que vendría a ser el control social. Si bien este es un elemento para transparentar lo que vendría a ser lo público, la cosa pública y parte de la política nacional de transparencia, justamente ya son 7 años desde que se ha implementado esta ley o que se ha promulgado esta ley, entonces creo que sí, evidentemente, no se le ha prestado mucha atención, pues este se podría constituir el mecanismo para que la sociedad logre empoderarse y una vez empoderada logre hacer una fiscalización pertinente de todos sus recursos. Quiero continuar en esta, la ley 341, y entrando quizás ya a lo que vendría a ser uno de los artículos, el artículo 9, en la que se menciona las atribuciones que tienen los actores, ¿no? Y una de las atribuciones que tienen los actores es de denunciar los actos irregulares y promover el procesamiento y el cumplimiento de las resoluciones contra las autoridades, servidores públicos y demás, ¿no? ¿Cuál es el principal limitante al momento de que una persona, un ciudadano, una persona del área rural, quiera interpelar a una autoridad? En tu experiencia de 7 años, Franco, ¿cuál has visto que ha sido el principal limitante? Bueno, la principal limitante para que los actores sociales puedan cumplir efectivamente ese rol que les da la 341 es que, uno, las autoridades municipales, o sea, nos vamos a dirigir a los gobiernos municipales como tal, ¿no? A una entidad pública municipal. Las autoridades municipales, la mayoría de las autoridades municipales no tiene un adecuado conocimiento de lo que es la 341, para empezar. O sea, ya tienes un vacío grande. O sea, como autoridad municipal, no sabes, no conoces adecuadamente los alcances que tiene esa norma, ¿no? Obviamente o no la quieres saber, ¿no? Como autoridad municipal, dices, bueno, hay una ley de participación y control social que más me perjudica, ¿no? Entonces, no me da la gana de conocerla bien, o no me da la gana de darle cabida, digamos, en lo que respecta a mi institución. Eso por un lado. Por otro lado, es que si bien la ley te dice que el control social puede tener esas atribuciones, y tiene otras más, lamentablemente falta que las organizaciones sociales, los actores sociales, especialmente de los líderes sociales, les falta mucho empoderarse sobre esta norma, ¿ya? Eh, uno, empoderarse. Otro, no tienen el apoyo de las otras autoridades. O sea, si tú eres control social y quieres iniciarle un proceso al alcalde, por así decirlo, vamos a poner un ejemplo, por algún motivo, obviamente, digamos que esté en el marco de lo que corresponde, pero no tienes el apoyo del presidente o del consejo municipal. Entonces, muy poco o casi nada vas a hacer como organización social
si no tienes el apoyo de tus autoridades. Y llevar esto a otras instancias en las que supuestamente te tienen que ayudar, tampoco lo hacen. Uno, ¿por qué? Porque tampoco tienen el conocimiento pleno de esta norma. Entonces, si bien, por eso como decía hace un momento, si bien ha sido una norma muy importante, o sea, insertar la 341 con todas las características, con todas las bondades que tiene para que puedas ejercer y para que puedas transparentar una gestión, lamentablemente el acompañamiento que se le da a las organizaciones sociales para que se puedan fortalecer en ese aspecto, no ha habido. Entonces, ese es el elemento más importante. O sea, no tienes el apoyo, si bien una misma ley nacional te da esas atribuciones, esas facultades para que puedas hacer y deshacer, por así decirlo, digámoslo, pero no tienes el acompañamiento de tu misma institución, o sea, no tienes el acompañamiento de tu mismo gobierno municipal y no tienes el acompañamiento del nivel central. O sea, tienes tu ley, pero arréglatelas como puedas. Entonces, ese ha sido lo más eh, tal vez lo más negativo de todo esto. O sea, se ha estado en una etapa de socialización, de que ellos puedan enamorarse de esto, pero lamentablemente ha llegado un momento en que ya no se ha dado continuidad, ¿no? O sea, por distintos factores. Yo creo que esto es por lo que tú mencionabas, ¿no? Porque las autoridades conocen, o sea, no creo que ignoren. Además que existen unidades de transparencia que de algún modo ellos están encargados también de hacer que se cumpla la participación o que se haga tangible, ¿no? Pero, ¿cómo podemos nosotros ver que estas dos falencias que tú mencionabas, la falta de empoderamiento y la falta de acompañamiento, van coartando quizás la participación en la iniciativa que tiene la gente al momento de fiscalizar sus recursos? Porque son los recursos públicos, son los recursos de todos. ¿Y qué sucede a nivel central? Eso quería preguntarte, porque el ejemplo que has dado ha sido a nivel municipal, pero ¿qué sucede a nivel central, a nivel macro? No se ha democratizado la función pública. ¿Qué sucede con el acceso a la información, que también es un pilar central, me parece, para que exista esto de el control social? Franco. Eh, ¿Podrías repetirme, por favor? Mira, la verdad no te escuché muy claramente. Te ruego. Sí, justamente te preguntaba qué es lo que ha sucedido con relación al acceso a la información, que es parte justamente de lo que vendría a ser el control social. ¿Por qué no se ha descentralizado quizás y no se ha democratizado la función pública? ¿Por qué continúa existiendo al mismo tiempo esa falta de empoderamiento de la gente? Son fenómenos quizás que se van centrando en lo que vendría a ser las taras mentales que se vienen arrastrando con respecto a la función pública. O de los servidores públicos, como ahora se los tiene que llamar. En ese sentido, tú, ¿cuál ves que haya sido el principal motivo, el principal limitante al momento del empoderamiento, de la falta de empoderamiento de la gente? O es que nosotros como bolivianos no nos preocupa la corrupción y solo nos limitamos a ver un hecho y a denunciarlo, pero no le damos seguimiento, no hacemos un control en nuestras diferentes regiones y municipios. Quizás como boliviano, tú, ¿cuál ves que ha sido el principal limitante o el motivo, la falta de tiempo? No sé. Mira, uno de los elementos al cual yo siempre le echaba ganas cuando me tocó ser parte de esa cartera de Estado, ha sido el tema de la socialización, ¿no? Tienes una norma y si no la socializas adecuadamente y si no tienes los elementos que te acompañan para que ésta pueda darse a conocer, para que ésta pueda ser efectiva y demás, por muy linda que sea tu norma, por muy lindos planteamientos que tengas, en fin, por muy hermosa que sea la norma, así lo vamos a decir, y si no la socializas adecuadamente, si, con todo lo que le corresponde, pues obviamente no va a tener el alcance que se, que se, mm, que se había pensado, digamos, al momento de lanzar esta norma. Obviamente en el imaginario era que, bueno, se lanza la norma y ahora lo que hay que hacer es socializar a medio mundo.
Claro, o sea, puedes salir como institución pública, sales, haces tus programas de capacitación y demás, pero el problema es que la gente no se empodera porque cuando tú los convocas a una socialización no tienen tiempo. Convocas a 100 personas o 200 personas a una socialización y vienen 10. Entonces, no hay, y eso no solamente con esta norma, o sea, es una constante en nuestra sociedad y eso es lo malo y eso hay que criticarlo, hay que ser autocríticos también en eso, es que no nos interesa. O sea, si hay una norma que nos va a favorecer, bueno, en este caso en particular, a controlar la gestión pública, pero no nos interesa. Entonces no asistimos a las reuniones o a los eventos que convoca una determinada institución, no asistimos. Pero cuando tenemos la oportunidad le damos palo. Entonces, escapamos cuando nos quieren enseñar, ¿no? Cuando nos quieren ayudar, cuando nos quieren socializar algún tema, y en el momento que nosotros queremos hacer algo, ahí sí recién protestamos. Entonces, esa es la realidad de nuestra gente. Lamentablemente, eso ha sucedido y eso va a suceder siempre. O sea, la gente muy poco o nada le interesa de esas cosas. Pero sí, son buenos para decir, en mi municipio hay mucha corrupción, que esto, que cual, que tal, pero lamentablemente cuando en algún momento se les convoca a que sean parte de una sociedad, de que ya sea, para que deje de ser tolerante a la corrupción y de una vez se ponga las pilas y hagamos esto porque tenemos una norma que nos respalda, pues no hay ese apoyo. Entonces, esa es una de las grandes falencias. Y te lo digo, no es solamente con el tema de la 341. Hay muchas normas las cuales deberían las organizaciones sociales o los sectores sociales conocerlas de pe a pa. Por ejemplo, una es la 341, otra es la 482 de gobiernos municipales, el tema de autonomías. Entonces, ¿y por qué se siguen tropezando los mismos temas cada vez? Porque justamente la gente, te digo, no tiene ese conocimiento y porque en su momento no ha querido ser parte de toda esta socialización. Y cuando llega el momento, bueno, pues ahí se ven ese tipo de falencias, ¿no? Gracias, Franco. Sí, es cierto, eso de la falta de tiempo también me parece que es un motivo importante. Yo apuntaría quizás la falta también de resultados que existe al momento de querer hacer una fiscalización por temas burocráticos, por temas justamente de la falta de apoyo del gobierno central y demás. Vamos entrando a otra ley que me parece sumamente interesante, que es parte también de toda esta política nacional de transparencia que se ha hecho y que se miraba también con muy buenos ojos a nivel internacional porque habríamos dado en el ámbito normativo un gran avance. En la ley 004, justamente, en el capítulo 4 de la ley 004, se incluye algunas modificaciones del Código del Procedimiento Penal. Una de aquellas es la imprescriptibilidad. Quizás podrías explicar un poco a la gente en qué consiste eso, por favor, Franco. Bueno, como tú lo has dicho, la 004 no en su momento, hasta ahora, eh, digamos, es una norma que la mayoría de los servidores públicos, obviamente que son tendientes a incurrir en algunos actos, bueno, la temen, ¿no? Una de las características a la que tú mencionabas, se ha insertado nuevos artículos en la con la 004 del Código Penal, relativos a los temas de corrupción. Y uno de los elementos más importantes tal vez ha sido de esa norma la imprescriptibilidad del delito de corrupción. Entonces, ¿qué ha sucedido con eso? O sea, ¿cuál es la característica de eso? Los hechos de corrupción no prescriben, ¿no? Vale decir que más allá de que hayan pasado años, décadas y demás, un hecho de corrupción no va a prescribir. O sea, si alguna autoridad actual o anterior ha incurrido en un hecho de corrupción, más allá de que se vaya del país, ya no esté, ya viva varios años en Europa o Asia o qué sé yo, el delito por el que se le ha imputado y demás va a seguir latente. Entonces, los hechos de corrupción no prescriben.
Un ejemplo, les pongo, Manfred Reyes Villa tenía sentencia condenatoria, ¿no? No ha prescrito su delito. Él ha estado fuera del país hace mucho tiempo. Él ha retornado, no sé qué, no estoy muy al tanto de eso, ya me perdí en el hilo, pero no por ese hecho, no por el hecho de que haya vuelto y demás, quiere decir que su delito haya prescrito. Él ya tenía una sentencia. Muchos casos como ese, pero han habido, bueno, la verdad ya no recuerdo de bastantes autoridades en esos tiempos que han incurrido en hechos de corrupción y obviamente ya no están acá, ¿no? Pero los delitos siguen. O sea, eso no quiere decir que ya no se les vaya a juzgar en adelante. Gracias, Franco. Sí, es sumamente importante que la gente sepa en qué consiste esto de que los delitos no prescriban. O sea, de que si eres funcionario Los delitos público, de corrupción, ¿no? exacto, claro, claro, sí, los delitos de corrupción como funcionario público, dentro de la función pública en específico, clave aclararlo también eso, o siendo autoridad. Justamente esto me parece importante rescatarlo porque a partir de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley 004, también se han realizado eh, muchos juicios y al mismo tiempo se han realizado muchas, si se quiere, por así llamarlo, procesos, algunas exautoridades. Pero esta ley, lo interesante es que ha sido promulgada por el movimiento al socialismo y al mismo tiempo ha sido promulgada durante estos 14 años. Y creo que la ley 004, Franco, no sé si me equivoco, va de la mano con la ley 341. O sea, ¿qué sucede con las autoridades, ya sea en tu municipio o a nivel central, que cometen un acto de corrupción y tú no vas a tener los medios o los mecanismos para denunciar? Entonces ya tienes eso también. ¿Tú no ves que ha existido un gran avance en el ámbito normativo en estos 14 años quizás o en estos últimos años? Pero ¿por qué se termina diciendo que estos 14 años no se ha hecho nada con la corrupción? Yo creo que ha sido más la ociosidad, si se quiere, de la gente, de no hacer el control social, de no denunciar y de no hacer seguimiento cuando ya el marco normativo estaba puesto. ¿Tú no ves que haya sido de este modo, Franco? Mira, el tema de la corrupción, para hacerlo un poco más global, ¿no? El tema de la corrupción no es solamente de los últimos 14 años. Bueno, ha sido una constante en toda la historia de nuestro país. No solamente en nuestro país. O sea, hablar de corrupción nos vamos a remontar a inicios de la humanidad. O sea, es un mal que ha venido con la humanidad el tema de la corrupción. Y obviamente en los últimos años, en la última década, lo que ha hecho el gobierno en ese entonces ha sido afrontar o luchar contra este mal ya desde el Estado, ¿no? En su momento Bolivia ha sido el primer país en tener un ministerio que se dedicaba a luchar exclusivamente contra la corrupción, cosa que en otros países no había. Antes habían direcciones de lucha contra la corrupción, etcétera. Pese que antes de los 14 años a los que tú haces referencia, Diego, anteriormente ya había también en otras gestiones digamos, atisbos de luchar contra este mal institucionalmente, pero tal vez a menor escala, ¿no? Para que se pueda entender. Pero efectivamente sí, ha sido importante, digamos, que la incursión de la 004, por ejemplo, en nuestra realidad como tal, haya llegado, digamos, en su momento para luchar, para tratar de frenar este flagelo que le hace mucho daño al desarrollo de nuestro país, al desarrollo económico de nuestro país. Entonces, fíjate cómo un Estado ha tenido que crear una institución, una cartera de Estado para que pueda luchar específicamente contra este mal. O sea, el Ministerio de Transparencia.
sí. Franco, creo que tenemos un problema de conexión. Vamos a solucionar eso en un momento. Déjenme un rato ver. No, lamentablemente hemos tenido un problema de conexión, pero justamente como explicaba Franco, yo creo que estos 14 años sí evidentemente ha existido una cartera propia del Estado, la cual estaba encargada de luchar de frente contra la corrupción. Entonces eso sí es un avance incluso a nivel internacional importante. Adelante, Franco, puedes continuar. Sí, se cortó. Sí, no te preocupes, adelante. Bueno, entonces íbamos hasta donde el Ministerio de Transparencia se fusiona con el Ministerio de Justicia. Bueno, hasta antes de eso, efectivamente sí han habido muchos avances en tema de lucha contra la corrupción. Así lo encaró en su momento esa cartera de Estado. Pero ya a partir del 2017, creo que ya ha ido, no sé si mermando es la palabra correcta, pero ya no, medio que ya no ha habido ese protagonismo que había hasta antes del 2017, antes de la fusión. Ya no se han escuchado más sobre sentencias por hechos de corrupción, medio que la cosa se quedó, bueno, a mi punto de vista, no sé, puede ser que haya seguido, pero yo ya no lo percibí así. Antes se tenían datos sobre hechos, sentencias por hechos de corrupción, autoridades municipales, en fin, autoridades públicas, independientemente del partido político que haya sido. Entonces, ya no hubo más. Bueno, a partir de eso ya también le perdí el hilo, si vale el término, a lo que hacía esa cartera de Estado ya fusionada al Ministerio de Justicia. Pero no cabe duda de que el contexto de la lucha contra la corrupción ha cambiado mucho desde que ha entrado en vigencia la ley 004. Ha sido muy importante esta norma. Eh, Hasta ahora hay muchos servidores públicos que todavía le temen a esta normativa, ¿no? Por los alcances que ha tenido, por las reacciones que ha tenido, más que todo en los servidores públicos, ¿no? En su momento los servidores públicos no han estado de acuerdo en que esta norma entre en vigencia. Ha habido muchas reacciones adversas, porque obviamente era una ley muy dura, digamos, ¿no? Especialmente en el tema al menos yo lo veo así, en el tema de uso indebido de bienes y servicios públicos. Entonces, como ese artículo y otros más nuevos que se han insertado con la 004, se han salido a la luz muchos elementos en los cuales eran cotidianos en el servicio público. Entonces, fíjate cómo ha cambiado eh, la inserción de esta norma en el andamiaje del servicio público en su momento, porque los alcaldes municipales, por ejemplo, son los que más incurren en hechos de corrupción, ¿no? Los cuales están tipificados por la 004 como delitos nuevos, por ejemplo, el uso indebido de bienes y servicios públicos. Anteriormente antes de la 004, era una constante hacer uso y abuso de los servicios, de los bienes públicos como dueños, o sea, los alcaldes municipales, autoridades municipales eran dueños de la cosa pública, nadie les podía decir nada, manejaban a su antojo las cosas, el gasto era tremendo, o sea, y eso ha representado millones y millones de pérdidas al Estado boliviano en todo ese tiempo. Entonces, con la vigencia de esta norma, lo que se ha pretendido es frenar ese tipo de actitudes que posteriormente han sido ya, digamos, castigadas con severidad.
Así pueden haber muchos ejemplos de lo que ha sido la 004, de lo que ha favorecido la 004 en la gestión pública. Eh, Creo que a partir de eso ha habido o hay una nueva visión como servidor público de tener un poco más de cuidado, de hacer algunas cosas o dejar de hacer algunas cosas, porque saben que la 004 en algún momento va a estar sobre ellas, ¿no? Entonces, ese temor, entre comillas, que ha generado la 004 a partir de su vigencia, pues creo que ha sido importante. Si tú has escuchado tal vez algunos servidores públicos en alguna institución, siempre el temor es de referirse a la 004, de que en algún momento pueden ellos ser eh, o pueden incurrir en algo que está previsto en la 004. Entonces, ese temor se ha acrecentado en los servidores públicos y tal vez me atrevo a decir, tal vez ha disminuido, digamos, algunos actos que se hacían antes y que ahora ya no, justamente por ese temor. Pero detrás de todo esto viene toda una lógica de inserción de estos nuevos artículos y demás a la 004 que tal vez en alguna otra ocasión, en alguna otra entrevista podamos analizarlas también, ¿no? Gracias, Franco. Sí, es cierto. Yo creo que la ley 004 y el nombre que lleva también de Marcelo Quiroga Santa Cruz me parece sumamente importante porque Marcelo Quiroga Santa Cruz, como tú recordarás, ha sido quien ha iniciado un juicio de responsabilidades a Hugo Banzer Suárez con relación a varios hechos, contratos lesivos al Estado, incluso varios matanzas o asesinatos que ha existido. Entonces, creo que es importante justamente que los funcionarios públicos que representan de algún modo los intereses también, o que manejan o que administran de algún modo los intereses de la sociedad, tengan cierto respeto hacia esta ley, ¿no? Quizás un tanto a lo que vendría, tú mencionas que en los municipios evidentemente ha existido quizás hasta el 2017, se veían condenas, al mismo tiempo se veía algunos que otra autoridad con algún proceso, pero ¿qué sucede con otras instituciones? Me refiero a instituciones más grandes, con la policía, las Fuerzas Armadas, o incluso a nivel ejecutivo, ¿no? A nivel central. ¿Qué sucede con esto de la ley 004, con la ley igual anticorrupción o con temas de participación y control social? ¿Se deja que se ingrese a estos espacios? ¿Se deja de algún modo que uno solicite información o qué sucede con todo esto, Franco? A ver, un elemento importante es para que puedas ejercer un adecuado control, tienes que tener información. No te olvides que los elementos de la transparencia institucional son, lo vamos a repetir de nuevo, es el control social, la rendición pública de cuentas, el acceso a la información y la ética pública. Esos cuatro elementos van de la mano para controlar una gestión. Entonces, imagínate, si no tienes uno de esos elementos, si tú como entidad pública no das cabida a uno de esos elementos, entonces no podrías considerarte una entidad pública transparente, ¿no ve? ¿Por qué? Si no das información, o sea, si no das información pública que corresponde que te corresponde darla además, no das esa información, no transparentas tu gestión, no admites que el control social te controle, no rindes cuentas como establece la norma, y no formas a tus servidores públicos en temas éticos como debería ser, como se ha establecido, digamos, en el Programa Nacional de Transparencia en ese entonces no estamos hablando de una institución pública transparente hacia la sociedad. Por ende, el simple hecho de no dar información al control social para que ellos puedan hacerte un seguimiento, un control,
ya de hecho no estás pretendiendo ser una entidad pública transparente. Entonces, esos cuatro elementos siempre tienen que ir de la mano. Si un gobierno municipal, una entidad pública, un ministerio, en fin, cualquier institución estatal que no dé cabida a uno de esos cuatro elementos, entonces, bueno, ahí tienes mucho para pensar. Por eso es que la transparencia el tema de la transparencia institucional es muy importante. No solamente se trata sí, yo hago mis rendiciones públicas de cuentas 2 veces al año, 3 veces al año, o sea, no con eso eres transparente. ¿Qué tipo de información estás dando en tu rendición pública de cuentas? O sea, ¿es la adecuada, es la correcta, es la idónea para transparentar tu gestión? Porque no se trata de solamente decir números, mostrar gráficos, tortas y demás. O sea, no por eso eres una institución pública transparente. ¿Qué tipo de información das? ¿En qué tiempo oportuno das al control social? O sea, hay varios elementos para que una institución pública sea transparente. O sea, no se trata de solamente aquí tienes la información y ya. Ah, el programa de transparencia daba lineamientos específicos para cómo debería ser una institución pública transparente, cuáles tendrían que ser los pasos para que una institución pública sea transparente. Entonces, si tú como control social no tienes cabida a uno de esos elementos en la institución, no tienes o no te dan la información adecuada, no vas a poder ejercer el control social, por muy linda que sea tu norma, la que te ampare, por muy bien estructurada que esté tu ley de participación y control social, para que veas que todas las cosas van en cadena, van concatenadas para cumplir un determinado objetivo. Si eres control social, no tienes información, no te rinden cuentas las autoridades que corresponden, bueno, hasta ahí te quedas como control social, o sea, solamente estás nominado ahí como control social. ¿Me entiendes? El tema de la transparencia para luchar contra la corrupción está bien ligada a los elementos que yo te decía. Si no tienes esos elementos claves en tu institución, no vas a poder luchar contra la corrupción. Ese es el elemento. Eso es lo que ha frenado y frena en la mayoría de las instituciones. Hay controles sociales que están conformados y demás, mal o bien, o están conformados, pero lamentablemente a las instituciones públicas que quieren hacer el control efectivo, pues no les brindan información, no les dan la cabida correspondiente, los servidores públicos que los atienden no son los que quisiéramos que nos atiendan en las instituciones públicas. Entonces hay bastantes elementos. No se trata simplemente de hacer una denuncia por hacerla, o sea, decir, bueno, fulanito de tal es corrupto y lo vamos a denunciar, porque nosotros somos el control social y la ley nos ampara. No se trata simplemente de eso. Hay bastantes elementos previamente para, eh, para llegar hasta esos puntos. Como te decía, hay que tomar en cuenta muchos elementos. Lo más importante, más allá de aplicar una 004 o una que sea peor, imagínate, no sé, puede haber, quién sabe, en adelante una ley mucho peor que te castigue con una pena severísima, incluso que te mande a la silla eléctrica. Mira, estoy hablando así, pero eso no va a solucionar el tema de la corrupción. Aquí la solución para que no hayan más leyes 004 en adelante es trabajar con el tema de la gestión pública transparente. Y eso es simplemente, es la voluntad que tiene que tener el servidor público o la autoridad de dialogar con la sociedad. Eso es así de sencillo. Si yo soy alcalde municipal y quiero transparentar mi gestión, magnífico. Venga, control social, los vamos a capacitar. ¿En qué tienen que capacitarse? ¿En qué tienen que fortalecerse? ¿Qué tipo de información les podemos dar? ¿Qué tipo de información quieren? Capacitar a mis servidores públicos para que puedan atender mejor a las organizaciones sociales, brindarles información, etcétera, etcétera. Entonces, si yo les brindo esos espacios, si yo les doy esas aptitudes a mi control social, ten por seguro que yo como gestión en 5 años que voy a hacer como alcalde, no voy a tener ninguna dificultad, nadie me va a tildar de corrupto. ¿Por qué? Porque estoy abriendo mi gestión
para que me puedan controlar. Pero si no les doy cabida, no les doy información, por ende, en algún momento alguien me va a decir, bueno, ese alcalde es un tal por cual y le vamos a meter una denuncia por corrupción. Aunque sea o no sea, lo van a hacer. Entonces, si te das cuenta, el elemento fundamental para luchar contra la corrupción es la transparencia institucional. No hay donde perderse. Muchas gracias, Franco. Sí, yo creo que en función a tu experiencia a nivel institucional también nos hablas no solo a nivel teórico y eso es sumamente enriquecedor. ¿Y qué sucede, pero Franco, cuando no se cuenta con todos estos elementos, los cuatro elementos que tú mencionabas, la ética pública, el control social, la rendición pública de cuentas y el acceso a la información? ¿Qué hace un ciudadano cuando todo esto se le ha negado, cuando una parte de esto se le niega? Tiene que ir un abogado, realizar quizás un amparo constitucional, presentar su denuncia, hacerle seguimiento. Entonces, temas burocráticos de algún modo, eso igual no permiten que una denuncia continúe progresando. Entonces, eso también tú lo verías como un limitante, como un motivo por el cual mucha gente no denuncia los hechos de corrupción o no le hace seguimiento a estos hechos de corrupción. Mira, eh, ¿quiénes hacen generalmente las denuncias por hechos de corrupción? Yo te voy a dar un ejemplo. Me voy a abocar más a los gobiernos municipales porque digamos que esa ha sido la experiencia que más hemos tenido. ¿Quiénes más hacen las denuncias por hechos de corrupción? Aparentemente, bueno, aparentemente por hechos de corrupción son las mismas empresas que son contratadas por los gobiernos municipales, o sea, para realizar un determinado tipo de obra. ¿Por qué? Porque no les han pagado a tiempo, porque, en fin, ha habido uno, dos o tres o cuatro factores. Ellos son los mismos que denuncian al alcalde por incumplimiento de deberes, que por esto, por el... En fin, o sea, muy pocos son organizaciones sociales o controles sociales, si vale decirlo, que hacen su denuncia a una autoridad ejecutiva. Muy pocos se animan a hacerlo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué elementos no lo hacen? Porque, uno, porque según ellos les cuesta dinero, les va a costar dinero iniciar un proceso a una autoridad municipal. Y eso no era así. Ante el Ministerio de Transparencia se hacía la denuncia, no necesitabas abogado, el Ministerio de Transparencia hacía el seguimiento correspondiente, pero no se animaban a hacerlo porque uno, no tenían los elementos suficientes para hacerlo. O sea, el hecho de que no les hayan respondido, el hecho de que no les hayan otorgado respuesta oportuna, o en fin, para ellos ya era un hecho de corrupción. Entonces, decir, ese alcalde es un corrupto, por eso lo estoy denunciando, pero sin tener los elementos, ¿no? Entonces, como eso, habían bastantes factores en los cuales se frenaban las cosas. Uno, porque la mayoría eran denuncias falsas, eran con el afán de hacer quedar mal a la autoridad municipal, en algunos casos, o algún concejal o algún servidor público, eran más que todo eh, por venganzas que lo querían hacer, que no eran muy objetivas, digamos. Pero así, denuncias objetivas, con documentación, con pruebas y demás, casi eran muy pocas. Efectivamente, han progresado muchas denuncias en contra de autoridades municipales, sí, pero eso a raíz del impulso del Consejo Municipal, digamos, del Legislativo Municipal, que tenían mayores evidencias, que tenían mayor oportunidad de obtener pruebas y demás, ellos lo hacían. Pero el control social no tenía mucho acceso a obtener pruebas. Andaban con uno que otro documento que no era muy claro, que no era muy evidente, entonces por eso algunos intentos de denuncia se quedaban en el aire, por ese lado, ¿no? Y los que más han prosperado han sido cuando han denunciado los mismos concejales al Ejecutivo Municipal o sus mismos servidores públicos. Entonces, obviamente porque hay
mayor facilidad, accesibilidad a la documentación y demás de todos los procesos. Entonces, esos eran los elementos anteriormente. Pero creo, bueno, yo estoy convencido de que para que las organizaciones sociales puedan hacer sus denuncias por supuestos hechos de corrupción, las autoridades municipales, pues tienen que haber estado bien empoderados del tema. Un conocimiento por lo menos básico de lo que ellos querían denunciar y demás, porque en la idiosincrasia de la mayoría era simplemente, por cualquier hecho era denuncia de corrupción y obviamente no correspondía. Entonces había varios elementos que analizar en esas circunstancias, ¿no? Gracias, Franco. Sí, es cierto, son múltiples los factores, pero creo que también debería apoyarse. Como tú bien mencionas antes, tú ibas al Ministerio de Transparencia, hacías tu denuncia y ellos te hacían el seguimiento respectivo a tu caso y no necesitabas contar con nada de esto, ¿no? En ese sentido, creo que sí, hemos dado un retroceso bastante grande en relación al acceso a la información y a la lucha contra la corrupción, porque ahora ya yo no escucho de rendiciones públicas de cuentas, ni tampoco de casos de corrupción condenados o procesados. Entonces creo que eso es sumamente importante igual apuntarlo y recalcar de nuevo que la ley 004, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, hace que los delitos por corrupción por parte de funcionarios públicos, como lo mencionamos en la anterior oportunidad, o autoridades, no prescriban. Entonces, al no prescribir, van a pasar aquí 3 años, 4 años. Si eres un mal funcionario público, si has robado, si has utilizado de mala manera bienes del Estado, vas a tener que cargar con eso. Franco, para ir cerrando este programa, quiero entrar a una última parte. Yo, la verdad, siempre he pensado que la mejor manera de combatir a la corrupción no es con la sanción, porque la sanción termina estancándose en todo lo que te mencionaba hace un momento, temas burocráticos, temas de cuestiones de poder. Al mismo tiempo, lamentablemente, el sistema judicial y penal continúa arrastrando ciertas taras características de la colonia, me atrevo a decir. Entonces, creo que justamente la mejor manera de luchar contra la corrupción es la prevención. ¿Tú ves quizás la prevención como una puerta muy amplia o como una puerta mucho más accesible, mucho más posible para luchar contra la corrupción, que el tema de la sanción y el aspecto normativo? Que sí, eh, creo que la prevención, y no solamente en la corrupción, yo creo que en todos los ámbitos es la básica, ¿no? Para no enfermarte, primero tienes que, para no ir al médico, para no caer en una clínica o en un hospital, es mejor prevenir, es mejor cuidarte, es mejor cuidar tu salud. Esa es la medicina más barata que puedes tener. En temas de lucha contra la corrupción es lo mismo. O sea, eh, ¿qué mejor que capacitar a tu personal, capacitar a tus servidores públicos, mejorar las relaciones interpersonales en tus servidores públicos, alentar al buen trato, eh, en fin, hay tantos elementos en temas preventivos que se pueden hacer en tu institución, pero eso depende de ti como autoridad, de ti como alcalde municipal, de ti como ministro, como, en fin, como máxima autoridad, como tú quieras conocerla o como tú quieras eh, decirlo al final. ¿Quieres que tu institución sea un ejemplo de institución hacia el resto de las instituciones? Lo único que tienes que hacer es transparentar tu gestión. ¿Y qué necesitas para transparentar tu gestión? Bueno, como se planteaba antes, es
eh, brindar información. La información que tú generes tiene que ser obviamente pública, tienes que darla a conocer, tienes que dar cabida al control social, tienes que formar a tus servidores públicos en el tema ético, qué está bien, qué no está bien, y ahí pasa mucho el tema del relacionamiento humano que tiene que haber en una institución pública. Haciendo un paréntesis, lamentablemente los servidores públicos de hoy en día se creen dueños de la cosa pública. Y eso está muy mal, muy, muy mal. Eh, hay que todavía trabajar mucho en ese aspecto. Lamentablemente, hay todavía el chip de los servidores públicos continúa con el chip del funcionario público. O sea, ¿por qué hablamos de servidores públicos y no de funcionarios públicos en este último tiempo? Porque el servidor público es aquella persona que trabaja para servir a la población. Con su trabajo sirve a la sociedad, sirve a sus propios compañeros, al propio entorno, y no se sirve de la población, no se sirve de su trabajo. Entonces, esa es la característica de un servidor público de hoy en día. Y a eso tenemos que apuntar a ser todos, servidores públicos, no solamente funcionarios. Un funcionario es el que llega, marca, se sienta, hace unas cuantas cosas, sale, marca y listo. Ahí no hay un adecuado control si efectivamente ha hecho un buen trabajo, si el trato que ha dado a las personas que vienen o que acuden a a la institución han sido bien tratadas, bien orientadas y demás. O sea, hay un sinfín de elementos. Pero este tema de la transparencia, de transparentar tu gestión, este tema de que tu entidad sea más transparente en todos los aspectos, obviamente va a hacer que en un futuro seas una institución modelo, si vale el término, que no vaya a necesitar o no tenga esa posibilidad de que de que esté en la mira de que vayan a ser denunciados por X o Z motivos. Bueno, en fin, como tú decías, Diego, es mucho más importante el tema de la prevención. Y para la prevención, pues hay que tomar en cuenta bastantes elementos, ¿no? Pero y mira que no es nada complicado, ni siquiera te toma, ni siquiera te hace un gran gasto en tu institución. Es simplemente cuestión de ponerle ganas, el empeño, de cambiar el chip de nuestros servidores públicos. En fin, hay tantos elementos que se tienen que decir, estimado Diego, que no, tal vez no serían suficientes una hora como hoy para hablar de los elementos de prevención de la corrupción. Pero hay algo muy importante que todos tenemos que saber que es para ser un buen servidor público, para ser un buen empleado público, como queramos llamarlo, es importante tomar en cuenta que tenemos que tener nosotros nuestros valores bien cimentados. Si no tienes buenos valores como persona, bueno, como servidor público vas a ser un desastre. Entonces, ese elemento es el que hay que tomar en cuenta también, el tema de los valores para ser parte de una gestión pública transparente. Si no tienes buenos valores, imposible que puedas pretender ser parte de una institución pública transparente. Eso siempre lo he dicho yo, y toda la experiencia que yo he tenido en el servicio público en ese ámbito me ha llevado a decir justamente eso, lo que te estoy diciendo ahora. Hay que trabajar mucho en el tema de valores y hay que empezar con los niños. Hay que empezar con luego nuestra juventud y hay que insertar pues en las currículas educativas el tema de valores, porque si no, en adelante toda la vida vamos a tener servidores públicos que vayan a tener procesos por determinados hechos de corrupción, porque una mala actitud siempre te va a llevar a algo malo y por ende vas a ser buscado en algún momento por algo que hagas, ¿no?
Muchas gracias, Franco. Es cierto lo que mencionas. Yo creo que los jóvenes tienen una doble responsabilidad generacional porque tienen que justamente luchar por ellos y por los demás y por las generaciones que vienen, ¿no? Con relación a esto, la ética me parece un pilar fundamental al mismo tiempo para luchar contra la corrupción. Justamente esta ley 004, los principios por los que parte son el no seas ladrón, el no seas mentiroso y al mismo tiempo el no seas flojo, que son nuestros valores ancestrales, ¿no? Y eso me parece sumamente importante, igual que haya quedado plasmada aquí. Quizás para despedirte antes, Franco, no sé si tienes algo que decir a la gente, ya nos vamos cerrando este su sector, nuestros saberes, agradecerles a todas las personas que nos ven y al mismo tiempo a todas las personas que estaban comentando en relación a lo que hablábamos el tema de hoy, que es sumamente importante porque si no se es consciente que una vez que se es funcionario público no se transparenta la gestión, no se impulsa dinámicas que vayan referidas al control social, se va a terminar tropezando con estos problemas. Franco, para terminar. Bueno, Diego, gracias por la invitación nuevamente. Es un tema muy lindo este tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Es un tema muy apasionante. Bueno, a mí me ha apasionado mucho. Parte de mi formación profesional ha sido en esta área, así que creo firmemente en que sí se puede cambiar las cosas, pero hay que trabajar muy duro desde las bases, desde los jóvenes, desde nuestros niños. Es importante empoderarlos en temas éticos, en temas de valores, porque de eso depende, ¿no? De eso depende cómo vayas a ser tú cuando seas parte de una gestión pública. En algún momento nuestros jóvenes, los que nos siguen, van a ser autoridades públicas, así que qué mejor que dejarles una buena enseñanza, no diciéndoles hay 500 procesos por hechos de corrupción o 300 sentencias por hechos de corrupción, mira lo que te espera. No, sino que creo que hay que ser bien objetivos en ese tema. Hay que atacar el tema de la corrupción desde la prevención y hay muchos elementos para trabajar. Sería interesante que se pueda abordar en un futuro programa el tema de valores, el tema de la ética, más que todo el tema de la ética pública, que son elementos muy importantes para poder analizarlos. Y tal vez, si es que hay la oportunidad en otra ocasión, Diego, pues estamos dispuestos también a hablar sobre estos temas tan importantes. Y nuevamente, gracias. Esperemos que les haya gustado a los que han estado pendientes de esto. Y bueno, pues estamos atentos a sus críticas, a sus, eh, a sus vistos buenos y demás. Pero ahí estamos, ¿no? Gracias, Diego, por la invitación. Ya vamos a estar entonces en otra oportunidad, a ver, analizando otros temas también importantes. Muchas gracias a ti, Franco. Ahí estaba Franco Morales. Él es abogado, maestrante al mismo tiempo. Ha estado trabajando 7 años en el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Te agradezco a ti, Franco, por compartirnos todo lo que sabes con relación a este tema. Agradecer de nuevo a todas las personas. Vámonos con una canción. Vámonos con la canción de Ucamau. Esta canción lleva por título Medios Mentirosos. Nos vemos, Franco. Un saludo a todas las personas que nos ven. Desde el corazón de Bolivia, para toda América Latina y el mundo entero, libertad para los medios y no libertinaje. El pueblo está cansado de escuchar puras mentiras y recibir un mal mensaje. Con sus anuncios subliminalmente logran meter malas cosas a la cabeza de la gente. Mira, tía,
Ya estoy cansado de este canal que a cada rato me muestra el mismo comercial. Me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme, cómo comportarme. Como un robot quieren programarme. De esto y muchas cosas ya estoy harto de quererme vender ese perfume caro, importado, putrefacto, usando las modelos más flaquitas. Y no te has hecho la cirugía milagrosa que tú necesitas. Quieren hacerte ver como si fueras una tontita, creándote un miedo si no usas el producto. Por ahí nadie te vea, te quitan el autoestima mintiendo que eres fea. Estas publicidades, dentro de ellas traen muchas maldades. Diestros actores, hábiles manipuladores de doble discurso. A mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo. No queremos más medios mentirosos. Para el pueblo son enemigos peligrosos. Mira la televisión como te hipnotiza, mientras los que manipulan se están matando de risa. Ahora estamos aprendiendo por la TV cómo matar a los demás con sus violentas películas, con sus actores metidos a héroes, haciendo cosas ridículas. Oye vecina, escucha, vamos a ver la novela. No, mejor dicho, hagamos algo que valga la pena. Los niños no merecen este tipo de educación todos los días. De ver escenitas de besos en la cama, hasta parece pornografías. De estas novelas ya sabemos lo tradicional, que todos son felices y ricos al final. Pero otra cosa es en la vida real. Si es que soy pobre y no visto bien, me llaman criminal. Mejor pasemos al noticiero matinal. Ahí es el lugar donde no me dejan expresar la otra realidad. Sí. Diestros actores, hábiles manipuladores de doble discurso. A mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo. No queremos más medios mentirosos. Para el pueblo son enemigos peligrosos. Mira que ves por la TV puro blanquito. Si quieres aparecer tienes que ser bonito. ¿Dónde está el cuate campesino morenito? Dicen por ahí que está bloqueando el camino y cometiendo un delito. ¡Guau! Una mentira más. La cosa está caliente en el país en muchos temas. Ahí están los medios mentirosos tergiversando las noticias y creando más problemas. Sí. Oiga, jefe de prensa, no haga todo a su conveniencia, porque día a día vemos al poder esclavista manejado por el medio imperialista. A ver, señor periodista, no insista, no sigamos con la mentira fascista, amarillista, ocultando la verdad, buscando la maldad sensacionalista. Maldito capitalista, muy bien se maquillan en la pantalla. Los reclamos de la gente pobre no lo muestran, solo la callan. ¿Qué vas a decir en tiempo de elecciones? Por un poco de plata los dueños se bajan los pantalones y junto con los políticos van creando el juego de las manipulaciones. Esto es la mentira, lo hacen verdad y la verdad lo oculta.